Gracias, hermanos, por lo que han podido llegar en esta mañana. Dios es el que sostiene nuestra vida y nos da valor en medio de los vientos de tempestad. El mundo está azotado por vientos muy tempestuosos. Leía que hubo un tsunami, un terremoto y peligro de tsunami en ciertas islas que están allí en el Mar Caribe, en Centroamérica. Así que debemos tener esto presente en oración por cada uno de los que allí están en peligro a causa de esa circunstancia. Hace 2 domingos atrás yo les había compartido el mensaje cuyo título era "La fe viva permanece firme". Como el título del mensaje hoy es muy parecido, quiero hacer una salvedad. Aquel mensaje, "La fe viva permanece firme", estaba dirigido a lo que se manifiesta en la vida del creyente luego de ser probado en la fe. ¿Y qué es lo que sucede en la vida del creyente cuando es probado en la fe? Pues Dios trae una experiencia de transformación y de gloria, donde el alma es purificada y es unida de una manera mucho más fuerte a Jesucristo, la razón de la vida. Y en esa experiencia el creyente llega a conocer que es el poder de Dios el que lo guarda en medio de esas pruebas y que su herencia es perfecta. No solo el poder de Dios está a su favor, sino que él ha entendido que su herencia es perfecta y que al final de la prueba, la fe que lo sostuvo será hallada en alabanza, gloria y honra, como bien lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Pero ese no es el tema de hoy. El título del mensaje de hoy es muy parecido. Y dice: la firmeza de la fe. La fe viva está firme, pero hoy el mensaje es la firmeza de la fe. Y con esta frase quiero definir algo que es importante, esté claramente establecido en nuestra concepción de la fe. Hay un fundamento que es inconfundible y queremos definir el fundamento de la firmeza de la fe. Y quiero decirte antes de ir a la palabra que la firmeza de la fe no será por mi sabiduría o conocimiento. No será por mi valentía o por mis fuerzas. No será por mis riquezas o por mi poder, sino por algo que es mucho más alto y precioso que lo que yo pueda en esta vida alcanzar. Acompáñenme, por favor, en este mensaje, la firmeza de la fe, a leer Jeremías, y ahí hacemos la introducción de este mensaje. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24, un pasaje muy conocido. Creo que lo hemos leído un montón de veces. Seguramente que en sus propios devocionales así lo han hecho, y cada vez que leyeron esto, algo sucedió en nuestra vida interior. Porque cuando leemos la palabra no podemos quedar indiferentes si el corazón está dispuesto. Y dice así la palabra del Señor, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová. ¿Quién es Jehová? El Señor.
En los manuscritos originales, este nombre no aparece así. En los manuscritos originales, ellos escribían el nombre de Dios que era imposible de nombrar, con 4 consonantes, no había vocales, IHWH, el tetragrámato. Y los hebreos, los judíos, por respeto, cuando entendían que no podían nombrar, muchas veces lo reemplazaban esa palabra por esta otra en el hebreo que es Adonai y que significa Señor, Señor. El hebreo, el judío secular suele utilizar otro nombre que en el hebreo es Hashem, que significa el nombre y está dirigido a Dios. Ahora, la palabra dice así, así dijo Jehová. El que está hablando es Dios el Señor. ¿Qué dijo Dios el Señor? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te jactes en nada que provenga de ti mismo. Y entonces Dios, en su amor, trae la instrucción necesaria para que tengamos luz en aquello que ante los ojos de Dios es bueno, es agradable y es aprobado y bendecido. Y entonces Dios dice, versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? Alábese. En entenderme y conocerme que yo soy Dios, el Señor. Aleluya. Que hago misericordia, juicio y justicia, actos bondadosos de amor, actos que son derechos y rectos y que traen algo bueno en la vida. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios el Señor. Hoy cuando empezamos este culto, la hermana Mariana Maldonado, ella leyó un pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 2, poniendo el énfasis en algo que es muy importante. La fe está firme cuando está firmemente arraigada en Dios y en su palabra. Ese es el fundamento de la fe. Pero esa verdad lleva implícito algo que es aún mucho más profundo y potente de aquella frase, arraigado en la palabra. ¿Y qué es lo que estoy queriendo decir? Que esa expresión, arraigado en la palabra, lleva implícito el propósito de Dios, que cada uno de sus hijos podamos conocerle y entenderlo. Aleluya. ¿Habrán notado, si están leyendo allí la palabra, Manuel lo pone también ahí, así que lo pueden ver, que en la versión Reina Valera dice primero entender y después conocer? Yo prefiero utilizar la forma en la cual la Nueva Traducción Viviente, la NBI, Dios habla hoy, lo presenta, mostrando primero conocer para luego entender. Entonces, ¿qué es lo que está implícito en el acto de la fe que está arraigado en la palabra? Llegar a, en verdad, conocer y entender que yo soy Dios el Señor, dice el Señor. Aleluya. Si hay algo que Dios anhela, es que le conozcamos y entendamos. Por eso Él se reveló.
Este es el fundamento sólido de la firmeza de la fe. Ahora, quiero decirles esto, y en la introducción señalarles un aspecto que es muy importante y que conecta este pasaje con el Nuevo Testamento. Estos textos que allí Jeremías estaba dejando registrado tienen un contenido muy próximo, muy cercano a lo que el apóstol Pablo expresa en su primera carta a los Corintios. Es más, cuando Pablo escribe esto, siendo él un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, indudablemente que cuando él escribe esto que ahora vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1 y versículos 30 y 31, cuando él escribe esto, fundamentalmente el versículo 31, él está teniendo en mente lo que Jeremías declaró por inspiración del Espíritu Santo acerca de la palabra de Dios. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Y miren lo que dice allí la palabra del Señor. Capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 30 y 31, pero fundamentalmente el 31. Cuando Pablo escribe esto, él estaba teniendo presente el texto de Jeremías 9, 24. Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios: mas por Él. ¿Quién es Él? Dios. Dios el Padre. Estáis vosotros, cada uno de los que hoy nos hemos reunido, en esa fe por la cual hoy podemos alabar y exaltar el nombre del Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estáis en Cristo Jesús, el cual en Cristo nos ha sido hecho a tu favor y a mi favor, por Dios. Cristo Jesús, en el cual hemos sido colocados, ha sido hecho a tu favor y a mi favor 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas. Interesante que Pablo no coloca, ya lo he hecho muchas veces esto, lo vuelvo a reiterar porque quiero que mediten en esto. Es muy importante. Es muy importante. Pablo no arranca por redención, arranca por sabiduría. Lo que el hombre necesita es ser despertado en la sabiduría de Dios. Y cuando se encuentra con Cristo, ahí está delante de su corazón la sabiduría de Dios ministrando a su vida interior. Y en esa sabiduría Dios ha provisto en Cristo justificación. Es decir, una relación que es profunda y verdadera con Dios en Cristo, y al mismo tiempo una experiencia de santificación. Y todo este proceso nos lleva a la meta preciosa, que es la victoria de la carrera que hoy estamos corriendo para ganar. Estoy conectando muchos mensajes y quiero que sepan que los que están presentes van a ir relacionando una cosa con la otra, porque los mensajes no están desconectados entre sí. Y es necesario que aprendamos algo que es muy valioso. Muchas veces nos rompemos la cabeza para interpretar un pasaje. Y yo les digo, hay un punto que es fundamental en la hermenéutica. Y muchas veces pasa por alto, no es tenido en cuenta, y es considerar el valor que tiene la analogía de las Escrituras. No se trata de lo que dice un texto en particular, sino de lo que dice la palabra de Dios en su totalidad. Y ahí entra la analogía. Y entonces, en consideración de esto, estoy reforzando lo que significa estos 4 aspectos que Dios el Padre ha provisto a tu favor en Cristo.
Y a partir de eso que Dios el Padre ha hecho a tu favor y a mi favor en Cristo, ahora Pablo puede decir, como Jeremías, cuando hemos entendido esta verdad, cuando esta verdad ha calado profundo y ha penetrado, y tú la has atrapado, y nadie te la va a arrebatar, porque en la fe la tienes ahí consolidada en tu corazón. Entonces Pablo dice, versículo 31, ¿para qué? Como está escrito. ¿A qué se refería Pablo como está escrito? Al testimonio de las Sagradas Escrituras, que para el hebreo en ese tiempo, el judío, era el Antiguo Testamento. El Nuevo se estaba escribiendo. Y entonces Pablo dice, para que como está escrito, él está pensando en Jeremías, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo era un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, y a través de la revelación que el Espíritu Santo traía a su corazón, él podía también saber, no solo conocer, podía saber y entender profundamente quién es su Dios y cómo es su Dios. Como hijo, cada uno de nosotros tenemos derecho a conocer quién es mi Dios y cómo es mi Dios. Es mi derecho y mi privilegio. Aleluya. Pablo podía decir con toda confianza que todo lo bueno que el hombre recibe es solo por Dios. Viene a través de Cristo, es en Cristo. Y esto, lo bueno que el hombre recibe, Dios lo hace para su gloria. Aleluya. Y nos da motivo para alegrarnos en Él, para gloriarnos en Él, en Cristo. A través del profeta Jeremías, Dios le dijo a Israel, el que se quiera alabar, que lo haga en conocerme y entenderme. Siglos después, a través del apóstol Pablo, Dios nos recuerda a cada uno de sus hijos la importancia de lo que aquí está siendo declarado en 1 Corintios. El que se gloría, gloríese en Cristo. Tanto la sabiduría como la justificación vienen de Dios. Y la santificación y la redención son obras de Dios. Todo esto Dios lo hizo en Cristo. Y hoy lo está llevando a cumplimiento en la experiencia personal de cada uno de sus hijos. Es una obra de transformación gloriosa. Todo lo que Dios hace en Cristo es para la bendición de tu vida y mi vida, y es para su gloria. No lo olvides esto. Todo lo que Dios hace en Cristo es para tu bendición y mi bendición, y es para su gloria. El hombre solo puede gloriarse en Cristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo donde somos hechos completos. Solo en Cristo hay plenitud para la vida del hombre y de la mujer. El proceso de plenitud de nuestra vida no lo vas a alcanzar por la obra de tus manos. No lo vas a alcanzar por tu conocimiento privado. No lo vas a recibir por tu valor o tus fuerzas. No lo vas a encontrar por tu riqueza o tu poder. El proceso de plenitud en la vida de un hombre y una mujer se cumple tan solo en Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Refuerza ese concepto en tu corazón de fe.
declarando la palabra que lo afirma. No permitas que el enemigo cierre tu boca creyendo que vas a ser avergonzado, sino cree fundamentalmente que en el poder de Dios eres hecho uno que por el Señor ha sido declarado más que vencedor. Esto nos dice cuán importante y necesario le es al hombre llegar a conocer y entender a Dios. ¿Para qué? Para andar con Él y en Él. ¿Cómo vamos a caminar con alguien que no conocemos ni le entendemos? ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Porque no se conocen, no se entienden. Y si no se conoce y no se entiende, es imposible que puedan andar juntos. De la misma manera ocurre en nuestra relación con Dios. Si no conocemos y entendemos quién es Dios, cómo es Dios, ¿cómo vamos a poder andar con Él y en Él? Es una tarea realmente titánica, pero si realmente el corazón está dispuesto y el espíritu lo cree con toda seguridad, esa fe de Dios, habrá entonces el camino ya dispuesto, preparado por Dios, para que conociéndole y entendiéndole, sepamos andar con Él y en Él. Déjame decirte esto: el fundamento de la firmeza de la fe es este aspecto: conocer y entender a Dios. Andar con Él y en Él, andar con Dios y en Cristo es necesario para la firmeza de la fe en mi vida. No le busque mucha vuelta, ahí está la llave. La firmeza significa perseverancia de la fe. Y esa firmeza asegura en la vida del creyente una buena relación con Dios. ¿Por qué es importante una buena relación con Dios en la manera en la que Dios lo ha establecido? Porque es algo que yo no lo puedo cambiar. Y la palabra dice que sin fe, esa fe perseverante, es imposible agradar a Dios. No se trata de una vez, se trata de agradar a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Muchos se han confundido en el aspecto de la fe y creen que la fe es tan solo fe en la fe y viven de los actos del pasado, de las victorias antiguas, de los tiempos cuando se gozaron la presencia del Señor. Eso es fe en la fe, pero lo que Dios quiere es darte fe con fundamento sólido en la palabra, en donde has aprendido a conocer y a entender quién es tu Dios y cómo es Dios. Aleluya. Esto realmente me pone la piel de gallina. Cuando nuestra relación con Dios es la correcta, es la manera en la cual yo estoy preparado para que al llegar la hora de la prueba pueda decir, como el apóstol Pablo, un hombre de profunda convicción, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Él estaba encarcelado. Era su segundo encarcelamiento en el final de su vida. Había tenido otro encarcelamiento, pero era su segundo encarcelamiento en las postrimerías de su carrera. Y él sabía que los días de su vida ya estaban contados. Sabía que estaba llegando al final, próximo a alcanzar el premio del supremo llamamiento
reino de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba consciente de que estaba corriendo el tramo final de la carrera para ganar. Y él entonces dice, en esa convicción de su corazón, por la firmeza de la fe, él dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual, asimismo, padezco esto. ¿Qué era el padecimiento de Pablo? El encarcelamiento. Estaba privado de la libertad, pero no la libertad en el espíritu, la libertad física, estaba encarcelado. Y Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo. Aleluya. No te avergüences de tu debilidad. No te avergüences de lo que aún te falta alcanzar en el conocimiento de la verdad de Dios. No te avergüences de lo que otros digan de tu vida. Aférrate al Señor y camina con Él y apropiate de toda la verdad de Dios, que en Cristo Jesús es sí y amén para bendición de tu vida, de tu familia, de tu casa, de la labor de tus manos. Dios es fiel. Y Pablo dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé. Aleluya. ¿Qué sabía Pablo? A quién he creído. Y estoy seguro, firmeza, que es poderoso. Hoy cantamos, poderoso Dios. Aleluya. Me sorprende cómo ellos se conectan con el mensaje y no hablamos nada. Pero el Espíritu está allí cada vez que ellos se reúnen para practicar. Y le doy la gloria a Dios, porque en esa experiencia estamos siendo bendecidos como iglesia. Yo sé a quien he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar. ¿Qué cosa? Mi depósito, tu depósito. ¿Para cuándo? Para aquel día. ¿Cuál es el día? El día del Señor, el cual será día de juicio para el mundo, pero día de victoria y de gozo eterno para su iglesia. ¿Qué tiene Dios reservado para ti y para mí? ¿Cuál es el depósito que Dios ha preparado en el crédito de tu vida, en el banco del cielo? Mateo 25, 2 veces el Señor se lo dice. Primeramente, aquel siervo que había recibido de su amo 5 talentos. Y mientras el amo viajó, él se ocupó en trabajar y produjo otros 5. Y aquel que recibió 2, trabajó y produjo otros 2. Y cuando volvió el amo, le dijeron, esto es lo que tú me diste, acá he multiplicado. Hay 5 más. Y el que tenía 2, le dice de manera idéntica, tú me diste 2, acá está lo que se ha multiplicado. Hay 2 más. Y el Señor a ambos le dice, bien, bien, bueno, siervo y fiel. No escondas tu talento. No lo escondas. Te lo dice alguien que alguna vez estuvo pronto para tirar la toalla. Pero Dios me habló tan fuerte que lo entendí inmediatamente. No escondas tu talento. Jesucristo le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Y ahora viene el depósito. Lo que está a tu favor es mi favor. Cuando estemos allí cara a cara con Él y contemplemos la eternidad, Jesús dirá, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Y participa de todos los bienes que Dios el Padre ha manifestado en su maravilloso amor y poder. Heredero de Dios y coheredero
heredero con Cristo, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Eres poderoso para guardar tu depósito y mi depósito para aquel día. El gozo, la presencia del Señor será una completa realidad en aquel día. ¿Cuánto conozco y entiendo de Dios? Yo me pregunté ayer eso. Y tuve que decir, Señor, la verdad que no lo sé. No es porque me falte fe, o quizás me falta, pero una cosa he entendido, que todo lo que suceda mientras estemos en este vaso de barro, siempre lo que conozcamos y entendamos de Dios será muy limitado por nuestra propia fragilidad y limitación humana. Por eso Pablo decía, ahora vemos por espejo, y los espejos en aquel tiempo eran hechos de las prendas que tenían las mujeres para adornarse con el bronce. Por lo tanto, lo pulían y parecía un espejo, pero no reflejaba completamente la imagen. Por eso Pablo decía, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces conoceré como fui conocido. Dios me conoce completamente, pero yo estoy aún limitado. Pero un día, cara a cara, lo veremos y conoceremos tal como hemos sido conocidos. Aleluya. Ahora, este es el fundamento de la firmeza en la fe. Conocer y entender a Dios. En lo cual tenemos que ir creciendo y madurando, aprendiendo a discernir en Dios todo lo que el Señor está manifestando en ese proceso de la vida, en donde estamos siendo llevados al plan y propósito del Dios eterno. Permítanme ahora mostrarles un ingrediente de la fe que es importante para llegar a la firmeza de la fe en el tiempo, o sea, a una fe perseverante. ¿Cuál es ese ingrediente? Se lo voy a mostrar. Y quiero llevarles a un pasaje que es desafiante en medio de las circunstancias que debemos enfrentar en un mundo rodeado de tinieblas. Este mundo está lleno de maldad y de corrupción. Por donde usted lo mire, donde usted lea una noticia, seguro que hay algo que está impregnado de la maldad, de la malicia, de la corrupción que impera en un mundo caído. El pecado prevalece en todo lugar y en todo tiempo. Y déjenme decirles esto, no estoy siendo pesimista. Cuando digo esto, no soy pesimista. Solo trato de transmitir la visión real del mundo que nos rodea, a fin de estar prevenidos y preparados para responder a cada circunstancia con la sabiduría que Dios da al creyente, al hombre y mujer de fe. Tenemos que estar preparados, y la mejor manera de hacerlo es conociendo las realidades que nos rodean. Y en este sentido, veamos aquello que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos sobre la peligrosidad de los tiempos a causa de la oscuridad espiritual. Vayamos a Mateo, por favor. Mateo, capítulo 24. Es interesante, quiero leer solo algunos versículos, pero es muy, muy importante. Lean en su casa todo ese pasaje, si es posible todo el capítulo, pero presten atención a todo lo que el Señor dice en este pasaje, Mateo 24, versículos 4 al 13. Yo me voy a detener tan solo 4 versículos. Primeramente el 4. ¿Qué le dijo el Señor?
a aquellos que vinieron y le preguntaron, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Jesús le responde. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Mirad, observad, estad atento. ¿Para qué? Para que nadie os engañe. Presta atención a esta palabra. Engaño, engaño. Versículo 11. Y muchos falsos profetas, lo leo otra vez, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se dan cuenta que hay una palabrita que se repite? Engaño, engaño. Y entonces Jesús les advierte. ¿Cuáles son las consecuencias del engaño? Dice, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el engaño es un fruto de la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar, se enfriará. Versículo 3, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? ¿En mi fuerza? ¿En mi conocimiento? ¿En mi poder? No. Perseverar en la fe. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no voy a entrar acá ni en arminianismo ni en calvinismo. Simplemente leo la palabra literalmente. Esas palabras Jesús las dijo 20 siglos atrás. ¿Se imaginan? 2000 años atrás. 20 siglos atrás. Esas palabras fueron pronunciadas. Pero hoy, esta palabra, que es palabra de Dios y por lo tanto es palabra viva y eficaz, sigue vigente. Sigue vigente. Y no se trata de dispensacionalismo, como algunos han querido encubrir la verdad de esta palabra, diciendo que pertenece a otra dispensación y a un trato particular de Dios con su pueblo Israel. Hoy Dios nos habla personalmente y nos advierte y pone en conocimiento de algo que yo no debo ignorar. La palabra de Dios es muy clara y precisa. Y estoy llegando al punto que hoy les dije, el ingrediente de esa fe que es perseverante. El ingrediente para la firmeza. Estoy llegando a ese punto. No te distraigas. Para no ser arrastrado por la onda expansiva del mal, es imperioso que en medio de las presentes circunstancias que vivimos cada día, seamos, escucha esto, porque es el ingrediente de la firmeza de la fe. No lo olvides, atesóralo y guárdalo para llevarlo en oración delante de Dios. Al final lo vamos a ver en el testimonio de Daniel. Es imperioso que en medio de las presentes circunstancias en las que vivimos, seamos cada uno de nosotros, me incluyo, entendido en los tiempos. ¿Cuál es el ingrediente de la fe perseverante? Ser entendido en los tiempos. Para llegar a la firmeza de la fe en el tiempo o esa fe perseverante,
es muy, muy determinante. Es un ingrediente muy importante, ser entendidos en los tiempos. Y para eso la prevención que trae la instrucción de la palabra de Dios, que es verdad, la prevención es importante para perseverar en la fe. Por eso el Señor le decía, mirad que nadie os engañe. Presta atención, porque se levantarán muchos que infundirán, ¿qué cosa? Enseñanza a través de un espíritu, ¿qué cosa? Engañoso. Los discípulos le habían preguntado a Jesús acerca de las señales de su venida al fin de los tiempos, y Jesús les respondió con total claridad y precisión, mostrando cuáles son las características de los tiempos donde la oscuridad espiritual prevalece. Jesús le dijo que son tiempos muy peligrosos. Reitero, el versículo 4 dice, mirad que no seáis engañados. Versículo 11, prestad atención porque muchos falsos aparecerán y engañarán a muchos. El engaño será la marca característica, es la marca característica de los tiempos de oscuridad espiritual. ¿Y qué es el engaño? El engaño es una mezcla astuta de verdad y mentira. ¿Quieres conocer el engaño en toda su esencia? Ve a Génesis, vuelve a leer todo lo que allí la Escritura habla acerca de la caída de Adán y Eva en el huerto. Allí estaba el engañador, el mentiroso. Él no se te va a presentar hoy a ti, pero tiene muchos secuaces, espíritus inmundos que operan en esa actividad y que muchas veces se posesionan de la vida de determinadas personas que no han dado a Dios una rendición completa de su vida. El engaño es una mezcla astuta de verdad y mentira. No puedes reconocer la línea de separación. Es muy astuto. A tal punto que una frase en donde han sido colocadas 2 o 3 verdades y el resto constituido por mentiras, pasa desapercibida en cuanto a su poder engañoso, porque no lo puedes distinguir. Es muy astuto. Y siempre el engaño tiene por fin confundir, adulterar, corromper y despojar. Si quieres ser entendido en los tiempos, ingrediente de la fe perseverante, Dios me dice y te dice a cada uno de nosotros, presta atención a la palabra. Presta atención a la palabra. En este sentido, el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo repitió 3 veces esta frase. ¿Cuál es la frase? Mateo 11:15, Mateo 13:9, Mateo 13:43. El que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Dios da constantemente testimonio al corazón del creyente de la verdad. Cuando Dios habla, habla verdad. No hay astucia, no hay engaño. Luego, lo que cada uno de nosotros hagamos con la verdad es mi responsabilidad. Es responsabilidad personal. Por eso Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oigan, oigan. Los que estaban atentos a la palabra de Jesús pudieron escuchar al Señor hablar sobre las consecuencias tristes que trae el engaño. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? El amor de muchos se enfriará. Versículo 12. Y finalmente el versículo 13 habló
de la condición de aquel que no ha perseverado a causa de la influencia del engaño en su vida, en el camino de la fe que lo lleva con toda seguridad a correr esa carrera para ganar. Aleluya. Pero eso, querido hermano, que el Señor está allí advirtiendo en su palabra, no debe ser en esta mañana motivo de desánimo ni de aflicción. ¿Por qué? Porque si en mi corazón y en tu corazón, en el corazón de cada hombre y mujer, hay una búsqueda sincera de la verdad de Dios, perseverando en la palabra para conocerle y entenderle, puedo tener firme confianza que cuando en los tiempos sucedan estos acontecimientos que Jesús está allí revelando en su palabra, Dios, cuando llegue ese tiempo, Dios proveerá la gracia, el entendimiento y la sabiduría y dará la ayuda y fortaleza para permanecer firmes en Dios. Pero es importante buscar sinceramente la verdad de Dios, perseverando en la palabra para conocerla y entenderla. La palabra de Jesús estaba señalando a sus discípulos que es necesario, imperioso, ser entendido en los tiempos. Y para eso, para ser entendido en los tiempos, nada mejor que buscar la verdad de Dios, tal cual ha sido señalada, declarada, revelada en sus palabras, las cuales las tenemos en este manual precioso de la vida, cuyo autor es Dios mismo. Y si el corazón de fe está allí puntado en esa palabra, vamos a tener la esperanza que no desmaya, porque las obras de paciencia y consolación que vienen por el Espíritu Santo a través de la palabra van a ser una constante realidad en tu vida. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza que no avergüenza, esperanza que no se rinde, esperanza que no se doblega, esperanza que se fortalece en Dios y se afirma a sus pies para seguir adelante hacia la meta preciosa. Para ser entendido en los tiempos, debemos estar muy atentos al testimonio de las Sagradas Escrituras. Y déjenme ir llegando al final de este mensaje con algo más que les quiero traer como una porción de la palabra que tiene propósito de bendición para cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, y los versículos 5 y 6, Dios declara a través del escritor Moisés cuál era la concepción del mundo en aquellos días, en los días antes del diluvio. Y dice Génesis 6, versículos 5 y 6, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, ¿qué pasó? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón. Wow. La traducción aquí es muy difícil, porque Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Lo que está queriendo significar el escritor, y utiliza esta palabra para no volver a repetirla, es que en verdad, al ver los actos de los hombres, el corazón de Dios se dolió
tan profundamente que él entendió que era necesario producir un quiebre en la estructura del mundo a fin de que no prevalezca la maldad, pues había un plan que Dios había establecido para llevar a cumplimiento la obra de la redención a favor de los hombres. En Génesis capítulo 6, Dios está denunciando la triste condición de la raza humana ante el diluvio, y eso como resultado trajo el juicio de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Algo que nunca debemos perder de vista: Dios no es indiferente al pecado, como algunos lo creen. Bueno, Dios creó el mundo, lo dejó para que cada uno decida lo que va a hacer, y Él está allí en su gloria sin importarle lo que el hombre hace. Dios no es indiferente al pecado. Dios tuvo un gran dolor al ver el fracaso del hombre, y en su justicia intervino para corregir el rumbo. El pecado siempre tiene consecuencias. Dios perdona, pero muchas veces las consecuencias las tenemos que asumir. El pecado siempre tiene consecuencias. La onda expansiva de la maldad, a causa de la penetración de las obras de Satanás en el corazón del hombre, va a traer dolor, va a traer tristeza y aún trae muerte, como ocurrió en aquel tiempo con el juicio enviado por Dios a través del diluvio. Bueno, alguno podría decir: está bien, eso ya fue. Eso ya fue. El diluvio ya pasó. Además, pastor, sepa que Dios dijo en su palabra que no habrá otro diluvio. Eso es verdad. Pero permíteme decirte esta mañana que de la misma manera alguien podría preguntar: ¿qué tiene que ver Génesis 6 conmigo y con el tiempo que yo vivo? ¿Qué tiene que ver Génesis capítulo 6? La respuesta, ¿saben cuál es? Tiene mucho, tiene todo que ver con este tiempo. Acompáñenme a leer en el Nuevo Testamento. Volvemos al capítulo 24 de Mateo. Lo que Jesús dijo en los versículos 36 y 37. Hablando de aquel día, el día postrero, el día del Señor, día del juicio para la tierra, día de salvación y de victoria para su iglesia. Jesús dice, Mateo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe. ¿Recuerdan lo que hoy mencionábamos, lo que dijo Pablo? Ahora vemos puramente, como por espejo, el espejo de bronce, que no refleja toda la imagen. Nadie sabe. Del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. ¿Y qué dice el versículo 35? Mas como en los días de Noé. ¿Escuchó? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que Jesús le relata a los discípulos, en los versículos que siguen, el 38 y el 39, algo que fue una clara demostración de la condición
de aquellos que habitaban en la tierra en ese tiempo. En el versículo 38 del capítulo 24 de Mateo, Jesús dice que la mayoría, en aquel tiempo, la gran mayoría, salvo 8 personas, la gran mayoría fue indiferente a la voz de Dios. Cada uno hacía lo que le venía en gana. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, de farra en farra. ¿Para qué está la vida sino para vivirla? Cada uno hacía lo que le venía en gana. Y entonces, en el versículo 39 del capítulo 24, Jesús le dice que en su indiferencia, esa gran mayoría no entendieron. Lo dice el versículo 39. Y no entendieron. Dios les había advertido. Es más, Dios le dio 120 años de misericordia, el tiempo que le ocupó a Noé junto a sus hijos construir el arca. 120 años de misericordia. Y lo veían, pasaba por la casa de Noé, lo veían construyendo semejante estructura. Y seguramente le habrán preguntado, Noé dice, es un barco, porque Dios ha anunciado que viene un diluvio. Y muchos se reían. La palabra no lo dice, pero la indiferencia es clara. No entendieron, porque estaban ocupados en sus propias cosas. ¿Y qué pasó? La gran mayoría en aquel tiempo no eran entendidos en el tiempo que vivían. ¿Y cómo estamos hoy? $120 años de misericordia. Pareciera un número suficiente, ¿no?, para hacer reaccionar a alguien. Pero la realidad nos enseña por el testimonio de las Escrituras que esa gran mayoría que era indiferente y que no entendió los tiempos pereció en el diluvio. Quiero decirte algo ahora, llegando ya al cierre de este mensaje. Y gracias te doy por la paciencia de haber escuchado y prestado atención. Me gratifica, pero me alegra porque sé que esto también es bendición para tu vida. A mí no me agrega ni me quita nada, al contrario. Me desafía a entender que hay una responsabilidad muy grande cada vez que estamos en este lugar para hablar a su amada, que es la iglesia. Quiero animarte a que tu fe y esperanza tomen fuerzas en Dios. Aleluya. Aunque en aquel tiempo una gran mayoría era indiferente. Y cuando llegó el cumplimiento de lo que Dios le había hablado a Noé, dice la palabra que en medio de ese caos espiritual, de una generación que estaba totalmente sumergida en sus propias cosas, indiferente a Dios, en medio de ese caos espiritual, donde Dios era un elemento de segunda mano, un accesorio que solamente acompaña. En medio de ese caos espiritual hubo una excepción. Génesis
capítulo 6, versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En los tiempos de oscuridad espiritual, en los cuales estamos ubicados nosotros, siempre, en todo tiempo de oscuridad espiritual, siempre Dios tiene un remanente. Y Dios te está contando a ti y a mí en ese remanente. Porque ha visto tu respuesta, la respuesta de tu corazón al testimonio de la palabra. La palabra dice que Noé halló gracia. No es que Noé ganó la gracia, sino que Noé halló, encontró gracia, favor de Dios. La gracia de Dios salió al encuentro de Noé, pues ante los ojos de Dios, este Noé era un hombre temeroso, receptivo a la palabra y dispuesto a ser tratado por Dios. Aleluya. ¿Estás dispuesto a ser tratado por Dios? Para ser ese remanente que Dios constituye en medio de cada generación. Noé era un hombre temeroso, receptivo a la palabra y dispuesto a ser tratado por Dios. La fe enfocada en Dios y en su palabra te dará valor en la hora de la prueba y hará de ti y de mí, a causa de esa fe que permanece enfocada en Dios y en su palabra, Dios hará en medio de la hora más profunda de prueba de la vida, Él hará de ti y de mí un Noé para este tiempo. Aleluya. Si lo crees, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Termino diciendo que el capítulo 11 de Hebreos, una galería preciosa en las Sagradas Escrituras, en donde abundan los ejemplos de la firmeza de fe de muchos que en medio de la prueba se sostuvieron en Dios. Y ese capítulo 11 de Hebreos destaca a Noé como un ejemplo de firmeza y perseverancia en la fe. Noé es el ejemplo que hoy nosotros tenemos para estar estimulados, animados, bendecidos en Dios, a fin de afirmar nuestro corazón en esa experiencia de Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, siendo receptivo a la palabra, él obedeció y en esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Siendo entendidos los tiempos, porque su corazón estuvo abierto a la palabra de Dios, Noé pudo perseverar en la fe, siendo obediente y dando testimonio a su generación de que sobre todas las cosas él respetaba a Dios. Aleluya. Como resultado de la firmeza de la fe en su vida, Noé fue hecho heredero de la justicia para salvación de toda su casa, y el mundo fue condenado. Aleluya. Anímate, querido hermano. Busca de Dios. Afirma tu corazón en ese camino de fe que está establecido firmemente en la palabra, y decide buscar a Dios con la intención de conocerle y entenderle, de despojarte de toda carga que pueda detenerte en aquello que en el pasado te atrapaba, y decide mirar a Dios con decisión y atrévete a superar esa brecha que el enemigo ha cavado para hacerte tropezar y pasar al otro lado, para avanzar por medio de la fe perseverante al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida en Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Hazlo. No temas. Los tiempos son difíciles. Son duros. Hay días que yo me levanto y digo, Señor, ayúdame, necesito tus fuerzas. Pero allí está el Señor para sostenerme, para fortalecerme, para animarme, para traer paciencia a mi corazón, para darme valor cuando no lo tengo. No lo tengo, solo en Cristo lo hallo. Es su gracia que me sale al encuentro. Es su amor persistente y perseverante que constantemente está obrando para hacerme entender que Él es fiel y permanece inmutable, sin cambios, y está allí presente en medio de tu circunstancia y la mía para mostrarnos que en Él hay salvación, que en Él hay victoria, que en Él hay sanidad, que en Él hay presencia y poder de Dios. Aleluya. Termino con esto. Esto entendido en los tiempos está para seguirlo, y creo que lo vamos a seguir. Pero termino con esto. Daniel es uno de los profetas que se destaca por esa búsqueda constante de llegar a conocer y entender a Dios. Y estando él quebrantado por una visión que Dios trajo en su vida acerca de la condición de su pueblo Israel en los días postreros, dice que Daniel cayó extendido en el suelo, con su rostro en tierra, como si fuera un cuerpo muerto. No tenía fuerzas, estaba allí tirado, hasta que de pronto él siente que algo lo toca, pero no se pone en pie. Apenas alcanza a ponerse de cuatro, apoyarse en los brazos y apoyar sus rodillas. Es todo lo único que logra hacer para levantar su cuerpo. No podía salir de ese lugar. Y entonces él escucha la voz. No temas, Daniel, porque desde el día que dispusiste tu corazón para humillarte y entender lo que Dios está mostrándote, ha salido la orden, y yo he venido para fortalecer.
¿Escuchaste? Quiero invitarte a estar en ti. Aleluya. Daniel capítulo 10, versículo 12. En la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces, el que le había tocado dijo: no tengas miedo, Daniel. No tengas miedo, y pon allí tu nombre, no tengas miedo. No tengas miedo, Sergio. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Sí. Dios oye perfectamente. A Él no es necesario decirle: Señor, si tienes oído, oye. Él oye perfectamente. Tu petición fue escuchada en el cielo. Y entonces le dice: he venido en respuesta a tu oración. Aleluya. No temas, ten valor. Afirma tu corazón en Dios. Fortalécete en su palabra. Acepta los tratos de Dios. Deja que el Espíritu Santo siga obrando esa transformación poderosa y gloriosa que un día traerá fruto completo. Y mientras tanto podrás experimentar que hay alguien al lado tuyo que siga alentándote y animándote, diciéndote: no temas. Aleluya. Aleluya. Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gloria y honra y honor, pues tú vives y eres real. Eres Dios que está en ese trono magnífico de gloria. Dios que habita en medio de la alabanza. Oh Señor, en esta mañana creemos que tu presencia está aquí para fortalecernos, para renovar y afirmar nuestra fe, para llevarnos a entender los tiempos. Y fortalecidos en ti, seguir adelante con valor y fe. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesucristo, sea tu bendición derramándose en cada corazón. Espíritu Santo, ven y fortalece tu iglesia. Tócanos con tu poder. Haznos, Señor, conocer, entender quién eres tú en verdad. Y llévanos, Padre, a ser entendidos los tiempos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Aleluya.